Hola amigos de la Caja Negra, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión, a una nueva entrevista. Hoy nos engalanamos con un invitado muy especial, con un tema sobre todo que está muy fascinante, que en lo personal a mí me gusta, desde un enfoque personal y profesional. El señor Hilario Valenzuela Robles Linares. Hilario, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Yamil, muchas gracias por la invitación y qué interesante tu formato y tu nombre de programa de Caja Negra. Te Eh, platico rápidamente, la caja negra tú sabes lo que es, ¿no? Es donde se quedan guardadas las conversaciones privadas, íntimas, donde podemos platicar en corto. Esa es la idea de la caja negra. claro, muy bien, pues excelente, Pues con para ir mucho gusto. empezando, perdón, Sí, sí, con mucho gusto. excelente. Para ir empezando, Hilario, quisiera que nos platicaras un poco de quién es Hilario. Pues mira, Yamil, yo eh, soy originario de La Paz, Baja California Sur. Nací allá cuando mi papá era delegado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Cuando todavía era territorio, yo nací el mismo año que se creó el territorio, que se pasó de territorio de la Baja Sur hacia Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Soy sonorense por derecho de sangre, como dice la Constitución de Sonora. Mis dos padres son sonorenses. Y pues mi papá es de Empalme, mi mamá es de acá de Hermosillo. Y pues me he venido desarrollando desde muy temprana edad sobre estos temas, pues por la misma inercia de la formación en la familia, ¿no? Escuchaba de proyectos, de ingenieros, de giras, de programas, de obras de infraestructura. Entonces, pues desde chiquito estuve muy metido en dos ámbitos. El ámbito social, ¿no? Que era pues, me impregnó la formación de mi mamá. Ella es antropóloga social y trabajaba desde muy joven en el voluntariado. Y eso pues me fue llevando a engancharme con el sentimiento social o con la búsqueda de la justicia social. Y por otro lado, pues los temas de infraestructura, porque la infraestructura para mí son instrumentos de desarrollo y pueden ser a veces, dependiendo de cómo lo hagas, quién lo haga y todo lo demás, pueden ser de desarrollo sustentable, ¿no? O sostenible, como se traduce ahora. Entonces, pues, el esquema de vida pues, me fue llevando a dedicarme a estos temas. Ya en los últimos años me enfoqué más a los temas de energía, por obvias razones, y cambio climático, que es el reto pues, más importante que tenemos como humanidad. Y entonces, pues, digamos que ese es el expertise que he desarrollado los últimos años, desde una base social, desde la gestión social, aportar para los proyectos de desarrollo en temas de cambio climático y sustentabilidad. Así es, Hilario. Sé que eres presidente de la Fundación para el Desarrollo Sustentable. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 la creamos en el 2004, ¿no? Fue una iniciativa familiar. Tengo un hermano que ahorita es investigador y doctor en temas de cambio climático, economía y energía en Oxford. Con él, con mi mamá, que en ese entonces estaba estudiando el doctorado en antropología social, y yo que venía de estar, digamos, en el ámbito de la política, y desde ese ámbito aprendí muy pronto que la política sin causa, pues no sirve de mucho en el ámbito personal, ¿no? O sea, sí puedes hacer de relaciones, de poder, de dinero inclusive, pero si no tienes una causa específica, si no trabajas para algo, para servir a la gente, pues simplemente es una política vacía, ¿no? Entonces, a partir del 2004 nos empezamos en esta búsqueda de desarrollar los proyectos. Invitamos a otros amigos de aquella época que siguen siendo amigos entrañables nuestros, que creyeron en el proyecto y desarrollamos, bueno, y fundamos pues esta organización que se dedica al desarrollo sustentable. En ese entonces, en 2004, aún no se incorporaba la reforma constitucional al artículo 25. En aquel entonces, el artículo 25 decía que los mexicanos tenemos el derecho al desarrollo integral.
y le faltaba la palabra sustentable. Entonces fue de los primeros temas que empezamos a abordar, la gestión, la participación en foros, en empujar a que el término se aplicara a la Constitución, y se logró esa aplicación. Digamos que el último político que tocó el tema a nivel internacional, y yo creo que por eso nos detuvimos un poco en la carrera hacia el desarrollo sustentable o sostenible, fue Luis Donaldo Colosio. Él participó en la Cumbre de Río como representante del Estado mexicano, y él en su discurso habla sobre el futuro de México como un futuro ligado al desarrollo sustentable, ¿no? Ya después sabemos el desenlace de Colosio, y yo creo que eso hizo que pues, hubiera un periodo ahí de 14 años, 15 años, donde no se habló mucho del tema, y luego ya se retoma el tema desde la Cámara de Diputados, también desde el Ejecutivo. Felipe Calderón también le metió mucho al tema, y de ahí para acá pues ya se vino desarrollando toda una política pública y más trabajo tanto del sector privado como el social. Antes de seguir con la entrevista, te quiero hacer una pregunta. Quisiera que nos compartieras, nos hablamos de sustentabilidad, el tema de la entrevista en su general es sustentabilidad. Quisiera que me compartieras o nos compartieras cuál es la definición personal, tu personal definición sobre sustentabilidad o sostenibilidad. Mira, para economías como la mexicana y para países como el nuestro, es importante incorporar un término de factibilidad tecnológica, ¿no? Entonces, básicamente el desarrollo sustentable es aquel desarrollo, tipo de desarrollo, no todos los desarrollos son iguales, ¿no? Esta es una versión que además ahorita ya hay un consenso global, que es la Agenda 2030, pero antes de esta agenda que se, digamos, que se formaliza hacia unos objetivos, efectivamente la definición estaba, pues cada quien tenía su propia versión del tema. Entonces, lo primero es que el desarrollo como tal es un derecho humano que se aceptó por Naciones Unidas en el 1986, ¿no? Entonces, como derecho humano, ¿sí? Entonces, tenía que haber, se le tuvo que dar un adjetivo calificativo, es decir, un desarrollo que sea ambientalmente correcto, que sea socialmente justo, que sea económicamente viable, y en economías como la nuestra, que sea tecnológicamente factible, ¿no? Porque no tenemos a la disposición toda la tecnología, ni tampoco tenemos mucha generación de tecnología en México, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa es la definición personal y la más adecuada, que es la que yo promuevo, y que es pues, la que me da esos cuatro elementos, ¿no? Entonces, un desarrollo que sea ambientalmente correcto, socialmente justo, económicamente viable y tecnológicamente factible. Sí, te lo comentaba al inicio de la entrevista de que el tema de sustentabilidad para mí en lo personal es un eje que trato de llevarlo en mi vida profesional y personal. Y mucha gente, tristemente, digo, como lo mencionabas, ¿no? Cómo se ha empezado a dar el desarrollo de la sustentabilidad en nuestro país y en general en el mundo. Mucha gente cree que sustentabilidad nada más es plantar arbolitos. Y no es cierto, para nada. Digo, el factor ambiental es algo muy importante, pero lo social, lo económico, la factibilidad de lo que nos hablas, es un tema sumamente interesante. A raíz de esto, me surge o quisiera comentar o traer el tema a la mesa o a la plataforma más bien. El, en uno de tus proyectos, sustentable obviamente porque era requerido, en el cual tuve el gusto yo de conocerte, creo por allá era el 2009, seguramente tú empezaste un poco antes, es sobre Presa Pilares, un Sí. proyecto, para los que no sepan, Presa Pilares está ubicada acá en el sur de Sonora, especialmente para la cuenca del Mayo. Una presa que, si no me equivoco, son 484, 85 millones de metros cúbicos que te puede captar y que ha tenido un impacto muy positivo en la región, que seguramente ahorita tú no lo vas a platicar,
¿Qué nos Bueno, puedes decir sobre este proyecto? pues sí, mira, pues eso fue esto de un proyecto que está vigente respecto de que le faltan algunos objetivos por cumplir, ¿no? Pero es un proyecto ya concluido respecto, digamos, de uno de los objetivos de la inversión, de la infraestructura. Este proyecto se empezó a configurar por ahí del 2008 hubo un fenómeno hidrometeorológico que generó una gran inundación, especialmente en Guatabampo y una zona fuerte de Chojoa, y creo que también un poquito en Navojoa, pero donde sí fue una catástrofe económica y social fue en Guatabampo, ¿no? Entonces, ese fenómeno hizo que cuando empezáramos a trabajar en la zona del Valle del Mayo, yo empecé a trabajar con unas organizaciones de la Confederación Nacional Campesina, de la CNC, unos ejidos ahí, eh, este, de liderazgos vinculados a esa central campesina, y empezamos a trabajar con proyectos productivos de la anterior Secretaría de Reforma Agraria. Hay un programa muy interesante de apoyo a mujeres, otro de actividades productivas, que se gestionaban básicamente a través de organizaciones de la sociedad civil, o sea, del tercer sector, empujando junto con la gente los proyectos hasta sacarlos adelante. En ese entonces, un liderazgo de ahí de la zona, Óscar Argüelles Méndez del Bacame, viejo amigo de la familia, de nosotros, desde la época de Leonel, el sacerdote, el padre Guadalupe Argüelles es compadre mío, inclusive ya hoy por hoy. Entonces, Oscar me presenta a Jesús Tadeo Mendívil, el Judas Mendívil, y el Judas, Juditas le decían, entonces ahora ya es el señor Judas, el presidente municipal, ya me hizo el favor pues pues, entre al distrito para platicar de proyectos y ver qué podíamos hacer. Entonces le empezamos a ayudar pues, algunas cosas ahí que se empezaron a dar en cuanto a organización productiva. Hicimos un taller de planeación de un plan, digamos, estratégico para el distrito de riego, y él invitó con su liderazgo, invitó a los módulos, y invitó a los líderes, a las personas clave, al taller, y en ese taller surgió la necesidad de financiar o tener una fuente alterna de financiamiento del plan maestro, que era el plan de inversión para aumentar la eficiencia en el riego del distrito, porque en aquel momento pues, tenían muchos canales de tierra y había una eficiencia muy baja en el aprovechamiento del agua del distrito. Entonces, así fue como surgió como una idea de poderles ayudar a financiar ese proyecto, ¿no? Yo sabía del proyecto porque mi abuelo, el ingeniero Luis Robles Linares, que fue en muchos años funcionario del sector hidráulico, me platicó en alguna ocasión que él conoció al presidente Echeverría en una gira por Navojoa, ¿no? Y que se habló en esa gira de un proyecto aguas arriba de lo que es la presa del Mocúzari, un proyecto que le llamaban ellos el Guajura. Y se hicieron, ya cuando fue funcionario, cuando llegó a la secretaría, digo ya a nivel de allá en México, hicieron estudios, no solamente del proyecto de una presa, sino también de un posible trasvase del río Chinipas al arroyo Saguaribo de San Bernardo, ¿no? Que luego es el arroyo San Bernardo. Y entonces conocí ahí un poquito de eso, así de referencia nomás de pláticas en la familia. Entonces yo le dije al juez, oye, pues aquí se cuadra muy bien un proyecto porque ahorita hay mecanismos de financiamiento para poder hacer una presa hidroeléctrica, una pequeña central hidroeléctrica que sea de los usuarios del distrito de riego y que con esa presa pues se pague la infraestructura, o sea, que con los rendimientos de la generación de esa electricidad se pague el plan maestro. Y si financiamos eso, entonces tienes la posibilidad
de cubrir la necesidad primaria, que es la protección de la vida y los bienes de los habitantes del valle, ¿no? Porque hay un antecedente ahí. Esta presa Almocúzari tenía ya algunos años y había sido sobrelevada, ¿no? Como una solución técnica parcial, ¿no? Entonces, había un grupo técnico que decía que no había más agua en la cuenca y que si hacíamos una presa nueva, pues iba a ser un desperdicio, que no se iba a aprovechar. Pero la realidad era que de la sobrelevación a esa fecha, sí había habido 3 inundaciones, o 2 inundaciones por lo menos de gran magnitud, ¿no? Entonces, eso justificaba las pérdidas que hubo en el 2018, perdón, en el 2008 fueron como de 3.000 millones de pesos, lo que se cuantificó. Y en ese momento la presa valía el proyecto como unos 1.000 millones, 1.100 millones, ¿no? Más o menos, poquito menos de 1.000 millones de pesos. Y entonces ahí fue como cuadramos tres objetivos. La protección civil, o sea, el que se evitaran las inundaciones en el Valle del Mayo, eso tiene una ventaja enorme en el sector inmobiliario, en el sector de inversión, porque ya los terrenos adyacentes al río y las zonas bajas ahí del valle, pues ya tienen un valor digamos, que es mayor porque ya no se puede, o sea, ya no se van a inundar, ¿no? La presa construida ahorita evita cualquier riesgo de inundación, siempre y cuando estén las condiciones dadas, por ejemplo, el cauce del río que esté abierto, y que las decisiones que tome la Conagua y los usuarios sean óptimas para liberar agua y que se mantenga en un nivel de seguridad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es tener un almacenamiento adicional. El Valle del Mayo no tenía infraestructura para almacenar más agua, salvo la sobrelevación que le hicieron al Mocúzari, no tenía cómo almacenar más agua. Ahora ya tiene cómo almacenar, nomás que hay que complementar esa obra que se hizo, hay que corregir ese diseño. Y tercero, la posibilidad de generar electricidad, ¿no? Hoy por hoy no hay pocas inversiones en electricidad del sector privado, pero el sector público está empezando a invertir bastante en energía renovable. Entonces, la CFE, la propia Conagua, ahorita están cambiando, están, están haciendo la repotenciación, sustituyendo las turbinas de 12 presas de gran tamaño, y hay como 50 presas de la Conagua, incluyendo la presa Los Pilares, eh, que, pueden que pueden tener un sistema de generación de electricidad, ¿no? Entonces, esos eran los tres objetivos, y lo que se buscaba y lo que se buscan en el proyecto, pues es que se cumplan los tres objetivos, ¿no? Claro que ha llevado más tiempo del que pensábamos, ¿no? Todos, pero se logró. Para mí fue un orgullo que, a pesar de que se detuvo, se sobrelevaron los precios por muchas razones, se cambió el proyecto, el que llegara el presidente López Obrador y hiciera el esfuerzo económico y político de terminarla, porque tiene un uso social, me dio mucho orgullo, ¿no? Porque eso demuestra que tanto el Judas como yo teníamos la razón, y todos los que apoyaron, ¿no? Tu papá, tú, todos los ingenieros, todos los usuarios. Me acuerdo aquella ocasión que levantamos como 13,000 firmas para llevarlas al Congreso de la Unión a pedir el presupuesto para el proyecto. Pues todo lo que batallamos se coronó con la visión de justicia social que tiene el presidente de la República, y por eso terminó la obra. Si la obra no hubiera sido de utilidad, pues ahí la dejan, ¿no? O la modifican a que hubiera sido hasta donde se quedó, como en el caso de otras obras y proyectos, pues que no se concluyeron, y que simplemente se echaron porque no eran los adecuados, ¿no? Y es este ciclo que acaba de pasar, por ejemplo, tuvimos un muy buen año con lluvias y la captación se pudo, vaya, al decirles, se alivianó bastante, ¿no? Tenemos un ciclo abierto, creo, tengo entendido, por la captación que tuvo. Y aparte te quería agregar
de que no sé si has tenido la oportunidad de visitar la presa en estos últimos tiempos. Sí. Se ha creado alrededor de la presa negocios de artesanías y todo ese tipo de cosas de la población que vive en la cercanía. Está muy interesante y está muy bonito como centro turístico nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Pues era como natural por la belleza escénica de los pilares, ¿no? Y pues aprovecho para un saludo a toda la gente de San Bernardo, toda la gente que nos apoyó, que nos recibió, que nos protegió y que luchó también por el proyecto. Pues un saludo desde aquí y qué bueno que por lo menos esté funcionando para ellos en la parte, digamos, de tener un poco de almacenamiento de agua para el ganado, eso es importante y también el que se haya convertido en un atractivo más del municipio de Álamos. Tiene mucho más potencial del que está explotando, pero pues es cuestión del tiempo y de que las inversiones fluyan y que la gente se empiece a animar a visitar la sierra. Y pues qué bueno, ¿no? Que está funcionando. Yo hice un pequeño estudio hace un par de años que me pidió el anterior presidente del distrito, este, eh, y pues sí hay un mecanismo ahí de poder colocarle unas válvulas digamos, a los tubos de vertedor libre, ¿no? Que quedaron ahí. O sea, está el vertedor del lado del dique y en el lado de la cortina, en el río, hay 6 tubos que están abiertos, ¿no? Y pues hay un mecanismo ahí de ingeniería en el que se les puede hacer un tratamiento para hacer un sello con válvulas y eso permite el tener la capacidad de almacenamiento, ¿no? La realidad es que en alguna ocasión se lo platicé a algunos presidentes municipales que decían que no era viable el proyecto, que era pura mentira. Yo les decía, pues una presa es como una cuenta bancaria, ¿no? Ahorita que la tienes lista o una cuenta de inversión que tienes en tu misma cuenta bancaria, donde lo que te va quedando del gasto del mes, pues lo mandas para allá. Ese ahorro, pues se va convirtiendo en una cuenta de inversión, sí, pues se va convirtiendo en una inversión. Entonces vas guardando agua, agua, hasta el final tienes como en el Valle del Yaqui 3 presas llenas, ¿no? Y agua en los canales y en el cauce del río y pues en todo el sistema, ¿no? Porque es como funcionan los sistemas de almacenamiento. Entonces, si en algún futuro se logra meterle esos encamisamientos para tener control con válvulas, pues entonces se podría tener un almacenamiento y entonces sí podrías trabajar ya el sistema de presas, ¿no? O sea, los casi 1.000 millones del Mocúzari con 400 de los pilares, pues ya estarías hablando de un almacenamiento de 1.400, tendrías mucho más capacidad digamos, de control de la seguridad y, y obviamente, pues ya estando con esa obra, pues le metes una turbina, ¿no? Y ya puedes generar electricidad, ¿no? Ya sea para el distrito de riego, como se pensó en un momento, o para la CFE o juntos, ¿no? Que también es factible, Sigo en ¿no? redes sociales y he visto cómo has pujado con diferentes temas acerca Sí, de pilares, etiquetando incluso a personajes claves, ¿no? De la política nacional y gente. Está muy interesante. Pero ahorita hiciste un comentario. Por supuesto que hubo muchas participaciones de gente en este proyecto de pilares, pero fuiste una de las cabezas o de los gestores que más pujó por este tema. Eh, Quiero decirlo de una manera positiva, que se encaprichó por sacar este tema, por la convicción que tú mismo nos has platicado. sí, Y mencionaste de que pues obviamente te tocó batallar y también sé porque en cierto momento estuve involucrado ahí en tu proyecto, en el proyecto de todos de aquí de Navojoa, que batallaste por diferentes instituciones, personas y etcétera, ¿no? Que ahorita no tiene caso mencionar porque como tú dices, el proyecto ya se logró la sí, meta alcanzada, ¿no? sí, 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 Pero un a poco. lo que quiero llegar es de que, hablando de sustentabilidad, ¿cómo ve las instituciones públicas en este tema? Mira, el reto es importante para todos, para el sector privado y también para el sector público y el sector social, ¿no? Yo casi todo mi enfoque siempre lo hago basado en estos 3 círculos,
que pensamos en un diagrama de Venn con tres círculos, ¿no? El primer círculo es el sector público, que es el gobierno, el segundo círculo es el sector privado, las empresas, y el tercer sector, como se llama, o el tercer círculo, es el sector social o sociedad civil o organizaciones de la gente, ¿no? O La, es la la gente, gente. pues. Si organizada o no, ahí está la gente, ¿no? Los sindicatos, etcétera, los grupos, las asociaciones, los partidos políticos, todo eso tiene que ver con gente. Y ese tercer sector, pues tiene un rol muy importante. Entonces, yo creo que el tema de sustentabilidad ya tiene una madurez tal que el tercer sector, o sea, las personas, sea como consumidores o como promotores o simplemente como personas en su vida cotidiana, en la cultura, ya es un tema que ya está permeando, o sea, ya cada vez hay más conciencia sobre la basura, sobre el reciclaje, sobre el ahorro de la energía, sobre el cuidado del agua, sobre pues los temas del hambre, la justicia social, la igualdad, la paz, la cultura de la paz, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya permeó. A nivel institucionalidad o a nivel público, es una obligación gubernamental porque México firmó la Agenda 2030, que es la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, para el 2030, para el 2030. Entonces quedan 7 años de mucho trabajo institucional donde los países tienen que cumplir con ciertas metas en estos 17 objetivos. ¿Sí? Entonces, sí hay mucho por hacer y obviamente el gobierno está intentando hacer su parte, los gobiernos estatales y los municipales, y la invitación a que se preparen, que se conecten a la Agenda 2030 y que aprovechen esa agenda para hacer sus programas de gobierno. En el caso del gobierno de Sonora, constituyó el gobierno de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo, constituyó un consejo que se llama Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora. ¿Sí? Ese consejo, ¿sí? tiene la atribución y tiene digamos, la tarea de ayudarle al gobernador a conducir esta Agenda 2030 en el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, si ustedes ven el Plan Estatal de Desarrollo, está basado en los compromisos de campaña otra serie de políticas que complementan el plan, pues ese plan está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces aquí en Sonora creo que la tarea sí la están haciendo el esfuerzo para lograrlo. A veces, y eso es una crítica constructiva y cariñosa al gabinete y a los secretarios, no saben, ¿no? Que están ligados a la Agenda 2030, pero todos los trabajos que hace el gobernador y su gobierno están ligados a el cumplimiento de ese compromiso de México. Por ejemplo, el presidente de la República ha estado diciendo de este tema de tener el subsidio, el combate a la pobreza extrema, con base en que la gente tenga por lo menos $1 para vivir al día, ¿no? Y el gobierno de Sonora ha estado haciendo todo ese esfuerzo de cobertura a través de subsidios para esas familias, ¿no? Es familias que no están en el rollo de enséñales a pescar o no, ¿no? Son familias que no tienen ni siquiera acceso a aprender a pescar. Entonces tienes que generar una base de igualdad, ¿no? Con ese subsidio para que esas familias que están en pobreza extrema, con los apoyos que está dando el gobernador, más los que está dando el presidente, logren dar ese paso hacia una base donde entonces ya les enseñas a pescar y ya se desarrollan, ¿no? Porque desde el sector privado hay mucho esa visión, ¿no? De no les des el pescado, enséñales a pescar. Entonces, a veces el Estado tiene que intervenir y corregir esas desviaciones del mercado y decir, a ver, espérense, sí, está bien, todos vamos a aprender a pescar y unos van a pescar con redes de gran calado, otros este, con caña de pescar, pero hay un grupo de personas que no tienen ni siquiera acceso a esas oportunidades. Entonces, esas personas, el Estado tiene que sacarlas adelante y por eso los subsidios. Entonces, en general, en Sonora están haciendo las cosas bien y en el país también creo que haya más enfoque en esto y necesariamente el cierre del próximo, o sea, hacia el próximo sexenio, la agenda va a ser todo Agenda 2030, la agenda de gobierno. Si no es así,
México quedaría en la retaguardia de la sustentabilidad, ¿no? Y tiene potencial para no hacerlo, ¿no? O sea, para ser de los líderes en el mundo. Hay un programa que tiene el gobierno federal en este caso, que es el programa Plantando Vida. En lo personal a mí se me hace un programa genial, está bueno. Sembrando vida. Sí. Sí, Sembrando Vida, perdón. Por supuesto que tiene sus detalles, no es perfecto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre ese programa? Pero es un programa muy interesante porque cubre dos enfoques, ¿no? El primero, justamente esto de enseñarles a pescar en lugar de darles el pescado. En realidad se le está dando el pescado porque es un ingreso al consumo, ¿no? Pero se les está condicionando a que pongan sus tierras a trabajar en la parte agroforestal, ¿no? Entonces, es un programa muy, muy bueno porque le genera ingresos a la sociedad rural y los terrenos ociosos o que tenían para gostaderos, ahora lo están usando para la siembra de especies forestales, ¿no? Tanto maderables como frutícolas. Entonces, eso te genera por ejemplo, se cumple el primer año del gobierno de López Obrador, se cumplió la meta al 2030 en el Acuerdo de París de deforestación. O sea, en la meta que registramos cuando se hizo el Acuerdo de París en el 2015, era que en el 2030 íbamos a llegar a tasa cero de deforestación. Bueno, con Sembrando Vida se logró desde el primer año estar por arriba de la tasa cero, entonces estar ya en positivo respecto del número de hectáreas que se deforestaban contra las hectáreas que se están forestando o reforestando, ¿no? Ese es un ejemplo, pues, pero por ser un gobierno nacionalista, no se hace en función del Acuerdo de París, sino se hace en función de las necesidades propias del Estado mexicano, ¿no? Que esa es, digamos, es la lectura que hay que hacer, ¿no? Y que el sector privado a veces se equivoca al leer a Andrés Manuel desde esa perspectiva, ¿no? Porque dicen, no, es que no cumple con el Acuerdo de París. O sea, sí, tan cumple que en los números estamos por encima de las metas que fijamos nosotros mismos en el Acuerdo de París, ¿no? Pero no lo estamos haciendo por el Acuerdo de París, lo estamos haciendo porque somos un gobierno soberano y porque el presidente es nacionalista y los que siguen ese programa, pues entendemos que se necesitaba para el país, ¿no? Independientemente de que se cumple con las metas internacionales. Y lo mismo en energía, ¿no? Y especialmente en energía renovable, ¿no? Que también se le ha criticado mucho. Pero no hay una empresa más capaz de invertir en energía renovable que CFE y Pemex. Si los dos se pusieran a trabajar al 100% en temas de energía renovable, seríamos un líder, pues, de todo el mundo en transición energética. De acuerdo. Pues, Hilario, nos platicabas un poco de Pemex, de CFE, y en este caso te quiero hacer una pregunta como experto en el tema de sustentabilidad. Hace no mucho tenía un debate con una persona y alegábamos de la factibilidad de que una empresa como Pemex, en este caso en el sector de los hidrocarburos, podría tener un enfoque sustentable. Vamos a ser sinceros, los hidrocarburos los combustibles fósiles, pues sí, sí llegan a tener un impacto en el medio ambiente. Pero ¿tú crees que es posible que Pemex, especialmente, porque todavía a la cuestión de los autos eléctricos le cuelga un rato para que sea factible y nos queda un buen uso de combustibles fósiles? Pero Sí, es, a opinión propia, yo creo que no exime a una empresa como Pemex a tener una política sustentable. sí. Mira, el tema de los eléctricos no va a estar tan lejos, ¿eh? Estados Unidos, México y Canadá, nomás que no se dice mucho, aunque en Estados Unidos sí está ya muy claro la meta, y ya se mencionó, para el 2030, o sea, en 7 años, las fábricas de autos y camiones de la región completa no pueden producir autos de combustión interna, ¿no? Con hidrocarburos, ¿no? Este, Posiblemente haya avances en celdas de hidrógeno y todo el avance en materia de baterías de litio y de sodio, y otros materiales, para autos eléctricos. O sea, es decir, eso no significa que dejen de circular, ¿no? Los de combustión interna. O sea,
todos los que están ahorita circulando y los que se vendan y se fabrican en estos 7 años, pues van a seguir. Es algo un Pero rato. a partir del 2030, o sea, el 1 de enero del 2030, toda la fabricación por norma gubernamental va a ser eléctrica. Entonces, lo más seguro es que veamos las empresas empezando a mover al tema eléctrico. Por ejemplo, la BMW va a instalarse en San Luis Potosí, lo comentó el presidente hace 2 días o 3 días. En San Luis Potosí va a instalar una nueva fábrica de autos eléctricos. Posiblemente, bueno, en Coahuila ya hay una planta de General Motors que está fabricando autos eléctricos. Y así van a empezar a migrar la plataforma de producción a lo eléctrico. Pemex y CFE, perdón, Sí. Pemex y CFE tienen la mayor capacidad de inversión en transición energética una vez que sus finanzas empiecen digamos, a fortalecerse, ¿no? No está fácil porque veníamos de un proceso de 30 años o poquito más de debilitamiento, digamos, estratégico. Pues había un modelo económico, el modelo económico neoliberal, que decía, y dice todavía, ¿no? Pero que en ese entonces, desde la época de Margaret Thatcher, que fue la primera que lo implementó, y desde ahí pues se globalizó, Inglaterra, se decía que el gobierno no era buen administrador y que las empresas y el mercado podía administrar de mejor forma la proveeduría de productos y servicios hacia la población, ¿no? Entonces se rompe el enfoque del estado de bienestar e inicia este concepto del neoliberalismo. No se puede regresar al enfoque antiguo del estado de bienestar, ¿no? Ni tampoco al socialismo, es obvio que no. Pero sí a un capitalismo menos salvaje, más natural. De hecho, yo siempre he dicho que vamos a migrar a un concepto de biocapitalismo, ¿no? Donde la vida esté por delante del capital, por eso biocapitalismo, y eso va a generar, y es un enfoque de sustentabilidad. Entonces, Pemex tiene, por ejemplo, todo por hacer en materia de cogeneración eficiente. Es decir, en todas sus refinerías, en todas sus plantas de proceso donde usa calor, con ese calor producir electricidad. Y eso es energía limpia, ¿no? El mundo en general tiene todo por hacer en captura de dióxido de carbono, ¿no? O sea, que las chimeneas que generan el dióxido de carbono, pues se colecte ese gas ya sea se almacene o se utilice para producir otros productos o otros usos. Todo por hacer en materia de eficiencia energética, ¿no? Hay mucho que invertir en Pemex. Pero pues va a ir pianito, ¿no? O sea, ahorita se tiene una refinería nueva que está a punto de iniciar la fase de operaciones. Ya concluyó la fase de construcción. Es una refinería bastante grande, esta de 2 bocas. Y obviamente, y construye en tiempo récord. Y obviamente lo que sigue ahorita es la fase de operaciones. Ahorita están pruebas y la fase de operaciones pues va a generar la posibilidad de producir. Esa planta, esa refinería tiene una planta de ciclo combinado de generación de electricidad. Y ya eso es cogeneración, ¿no? Cogeneración. Sí, entonces, pues ya ahí ya tienes esos puntos. Tiene mucho por hacer Pemex en materia de biocombustibles, ¿no? O sea, además, está en falta con respecto de la ley y no la Constitución, pero sí de la ley. Hay una ley de biocombustibles que dice que las ciudades de Monterrey, la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara tendrían que tener una mezcla en sus combustibles. Aparte del ultrabajo azufre, tendrían que tener biodiesel al 3% y etanol en las gasolinas también en un porcentaje. Eso te reduce la emisión, ¿no? Pero digamos, es ya como si empezaras Pemex, o sea, si lo pusieras otra vez a andar, ¿no? O sea, que lo renovaste, ¿sí? Que resurge Pemex otra vez y le tenemos que dar tiempo para que se adapte a las condiciones nuevas y seguramente pronto, en 3 años o menos, va a ser el primer inversor en materia de energía limpia.
Y CFE, pues lo mismo, ¿no? CFE acaba de demostrar, acaban de contratar una planta solar de 1 gigawatt. La primera etapa son casi 400 megas en Puerto Peñasco y es un contrato de obra pública, o sea, no es comprarle la energía a un privado, sino contrataron un contratista constructor que les construyera la planta. Ahí se demuestra que cuando una empresa del tamaño de CFE se mete al tema, pues lo hace en serio, ¿no? Aprovechando la recta que estamos Sí. hablando de las instituciones públicas, quisiera que me compartieras cuál es tu opinión del gobierno actual, del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, pues yo soy AMLover, ¿no? Entonces, para mí, Andrés Manuel tiene está dejando un gran legado a México. Por un lado, el retomar el enfoque nacionalista, pues es importante, ¿no? No por no interactuar con las naciones o la inversión extranjera directa. Yo trabajo mucho pues, o sea, yo trabajo, digamos, para inversionistas extranjeros, ¿no? O sea, no es el tema del chauvinismo nacionalista de que no lleguen los extranjeros a México. No, no, al contrario. Es que lleguen, pero que tengamos un país de leyes, un país donde haya menos corrupción o cero corrupción, que es lo que se busca, que haya un país con más justicia, que haya un sistema de salud que le permita a cualquiera tener medicinas, ¿no? Entonces, ese país no se construye desde el enfoque de mercado, ¿no? O sea, el enfoque de mercado o el mercado tiene ciertos límites para resolver ciertas injusticias sociales, ¿no? Entonces, yo creo que Andrés tiene esa característica que retomó el tema de la justicia social. Pues yo mismo me dediqué, los mismos años que se dedicó a recorrer el país, yo me dediqué a recorrerlo igual con proyectos, ¿no? Claro que mi plataforma no era una plataforma política, sigue siendo una plataforma social, de justicia social, y yo vi en carne propia pues, las desigualdades, ¿no? De hecho, yo cuando ya había interactuado con muchos grupos indígenas del país, pero cuando conocí a los guarijíos, digamos, a la nación Macoragui o a los indígenas Macoragui de la Sierra de Álamos, pues me di cuenta que México tenía en ese pueblo una gran deuda, ¿no? De muchos años y que apenas se está empezando a cubrir, ¿no? Por Andrés Manuel, ¿no? O sea, el programa de Andrés, ahorita las inversiones que está viendo en la Mesa Colorada, en las comunidades de los pueblos guarijíos, la transferencia de dinero a las familias, el llevarles las tiendas de liconza más cercanas, o sea, todo lo que se está haciendo en materia indígena es una justicia que tenía pues cientos de años sin hacerse. O sea, era como una circunstancia que decías, pues son indígenas, son pobres, pues, pero es como quieren ellos, ¿no? Que es como el argumento más natural en las ciudades y la gente con capacidad económica. Dice, no, es que son pobres porque quieren o no quieren abandonar su cultura indígena y por eso no tienen lo que tenemos acá. La realidad es que deberíamos de llevárselos, como se lo estamos llevando, pues, por justicia social, ¿no? Y yo le demostraba a la gente que me criticaba, por un lado, que me decía, no, es que tú le estás alterando el estatus de vida con la presa y los vas a afectar, y los vas a ahogar, y los vas a inundar, y casi me tacharon de mata indígenas, que fue por eso que me metí al tema electoral, no por otra cosa, ¿no? Cuando un aspirante a diputado se atrevió a escribirme una carta pública y decirme ahí que yo era un mata indígena y que mi papá era un héroe del sector agropecuario y que mi abuelo era un héroe del sector hidráulico y que yo era un mata indígena, pues yo le contesté por la vía que ellos entienden, que fue la vía electoral. Y obviamente, ese racismo, ¿sí? sigue presente, ¿no? Sigue presente en todos los tratos de la vida y yo creo que Andrés nos ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, hay una gran incomprensión de lo que está pasando con Andrés Manuel y lo que está pasando con el país,
pero los resultados ahí están. Y nos va a dejar un país pues, con un sistema de trenes que ya pone el dedo en la llaga, ¿no? ¿Por qué Sonora no puede comunicarse por tren, ¿no? ¿Por qué no podemos ir de Navajo a Nogales en un viaje de 3 horas en tren, ¿no? Muy seguro, muy directo. Eh, ¿Por qué en la península de Yucatán sí van a tener un tren eléctrico, híbrido con diésel y luego con diésel, de las tres vertientes, va a recorrer 1,500 kilómetros? ¿Y por qué en Sonora no? Pues por el neoliberalismo, ¿no? Porque elegimos, los gobernantes eligieron que no debía haber trenes de pasajeros al concesionarles a los privados, sin darles la obligación de que se sostuviera el transporte para las personas, ¿no? Entonces, un privado dice, no voy a andar batallando con mayos, yaquis, guarijíos, gente de Navojoa, gente de Ciudad Obregón en mis trenes, ¿no? Pues mejor que sean de carga, ¿no? Y entonces, eso fue un error estructural del neoliberalismo. O sea, está bien que concesiones, pues sí, si no tienes capital para invertir en la empresa, pues ok, pásala a un privado, pero ponle la condición de que sostenga el sistema de transporte público, ¿no? Que convive perfectamente con el de carga. Así pasa en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá. Lo ves en el primer mundo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué acá no? Pues porque no quisieron interactuar con las personas, porque no se preocupan por las personas, ¿no? Por eso un poco el retomar el tema del proyecto de los pilares en el ejemplo es, oye, está bien la presa, ¿sí? Porque protege la vida y los bienes de las personas de abajo, pero no necesariamente genera el desarrollo que pensamos arriba, que era el tener más agua, el poder aprovecharla para la acuacultura, el que hubiera una vía digamos, de navegación entre los pueblos de los Guarijíos y San Bernardo, o sea, que llegaras en 10 minutos con la presa con agua, ¿no? ¿Sí? Que hicieran 10 minutos y no las 3 horas que hacen, ¿no? O 2 horas que hacen para bajar un enfermo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el enfoque del desarrollo, ¿no? Si quieres que sea desarrollo sustentable, la justicia social tiene que estar dentro. Si no, pues no es, ¿no? O sea, sí es desarrollo, pero no es sustentable, ¿no? Estaba hace rato cuál era tu definición. En el caso mía personal va a ser el desarrollo social, el económico y el ambiental, que son los pilares que yo concibo para la sustentabilidad. Así es, o sea que y las tres condiciones son obligatorias, ¿no? O sea, no es poquito de una y de la otra no, y de la otra mucho, o así, o sea, en realidad las tres condiciones se tienen que cumplir. El desarrollo no, el desarrollo hoy por hoy, con el sistema que tenemos de derechos humanos de hoy, ¿no? No puede ser a costa de nadie, a costa de nadie, o sea, no es como antes, pues que por utilidad pública, porque voy a afectar a 10, pero se van a beneficiar 1,000, ¿no? Ahorita en este mundo de hoy ya no es así. ¿Vas a beneficiar a 1,000? Ok. Estos 10 que vas a afectar, haz una lista de las cosas en las que lo afectas, siéntate con ellos, haz una negociación para que esas 10 cosas no les afecten y que por encima de esas 10, inclusive les mejores su calidad de vida, ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo con las obras como el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Las afectaciones que se están dando en la ruta a viviendas o a bienes se están compensando más allá del estatus que tienen actualmente, ¿no? Entonces ese es el concepto real de desarrollo sustentable. Es más caro y las empresas y los inversionistas y los gobiernos pues tienen que asumir esos costos, ¿no? O sea, sí es más caro el hacer las cosas bien. Siempre ha sido más caro hacer las cosas bien, ¿no? A hacerlas medio bien, Pero al ¿no? final lo redituable es mayor cuando hace las cosas bien. Sí, se Claro, batalla, el camino es más largo, pero tienes un beneficio mayor. en todos los sentidos. La vida no solamente es hacer dinero, también es hacer el bien, ¿no? Este, Porque pues, la vida es circular, decían los yaquis, ¿no? Que el tiempo es circular y si no haces el bien, pues al rato te la carga, ¿no? Esa factura, como dice Shakira, ¿no? O sea, la vida Esa factura, factura. ¿no?
¿sí? Entonces, esos aprendizajes que hay que tener, ¿no? Este, y sí, pues es parte de la tarea, no es fácil, pero pues es el ideal y es el deber ser. No todos andan por esa ruta, entonces la tarea es luchar para que sea esa ruta. Esfuerzos como el tuyo de encontrar en esta caja negra los detalles de los procesos, de cómo se hicieron las cosas o qué falló. A veces, cuando un proyecto no sale adelante, sacar una caja negra pudiera ser muy interesante porque ahí se sabría cuáles fueron los errores, ¿no? Quién los cometieron, etcétera, ¿no? Entonces, y también los casos de éxito, ¿no? Como el caso de la Pilares, ¿no? O sea, el saber que se hizo bien para que se replique el, el, el enfoque, ¿no? Hilario, una pregunta más. Sí, Hablamos ahorita del proceso del presidente Andrés Manuel. claro. Obviamente, en 6 años, yo creo que nadie tiene una varita mágica para cambiar años pues, no voy a decir desastre, porque también hubo cosas buenas, pero sí de tener esas oportunidades muy grandes. El 24 ya viene. ¿Quién es tu gallo? Pues, mm, o sea, por obvias razones y por lo mismo que estoy explicando, los dos contendientes que saben de esto que estoy hablando son, en orden, digamos, de caballerosidad, la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Ellos le saben estos temas. La verdad, yo creo que Marcelo está preparado, tiene la edad, tiene el enfoque y las ganas de trascender, ¿no? Y la verdad que creo que Marcelo Ebrard puede realmente darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel. Creo que también lo puede hacer Claudia perfectamente. Y yo diría que en general la encuesta es un buen método, esta que propone el presidente para decidir pues, el que tenga más puntos entre la gente, ¿no? Que es lo que es interesante, ¿no? De los procesos democráticos. Actualmente, por las encuestas, o sea, una encuesta de 30,000 de 30,000 levantamientos en todo el país, pues ya es un trabajo ya serio, bien hecho. Si las reglas están claras y todo está bien, pues seguramente va a ganar el mejor y cualquiera de ellos dos tiene la capacidad. Pero en lo personal yo estoy apoyando a Marcelo, considero que él es el que debe ser el candidato a la presidencia y seguramente va a ser un gran presidente. Tiene una formación muy interesante, ¿no? Yo te decía que yo tuve que, que dejar de estudiar ya después de continuar mis estudios y tengo un hermano menor que sí hizo digamos, su historial académico desde el kinder, digamos, hasta el doctorado, en la mejor opción que tenía él disponible, ¿no? Y él estudió en el Colegio de México la licenciatura y pues yo vi la formación que tienen los jóvenes que estudian en el Colegio de México y Marcelo es egresado de esa institución. O sea, es una gente que se preparó, o sea, que sí tiene esa preparación. Claro que la doctora Claudia pues también tiene una preparación muy amplia. Ella estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Pero ya después con el devenir, pues a Marcelo le tocaron temas de política, pues que ya todos sabemos, ¿no? También son muy joven, ¿no? Son muy joven en un gobierno, digamos, neoliberal, ¿no? En el de, posiblemente, digamos, el precursor del neoliberalismo se puede identificar a Miguel de la Madrid y ya el ejecutor del neoliberalismo fue Carlos Salinas, ¿no? Y en ese grupo de Carlos Salinas también había una persona muy talentosa que me tocó conocer cuando fue diputado, ya no del PRI, sino del PRD, que fue Manuel Camacho, ¿no? Y entonces son gentes talentosas que han hecho su trabajo, su esfuerzo, y la vida los tiene en esa posición, y obviamente yo sí le confiaría mi voto a Marcelo Ebrard,
mejores de acuerdo. características y obviamente por la continuidad de la cuarta transformación del movimiento de regeneración nacional, que es el que encabezó Andrés Manuel, o que encabeza, pues. De acuerdo, Hilario. Hilario, para no robarte más tiempo, quisiera una última pregunta. En este caso, me gustaría que nos dieras un breve speech de lo que es, no de lo que es la sustentabilidad, eso ya no los comentaste, sino la importancia de un modelo sustentable, pero en lo general. Hablábamos de la IP, de las instituciones públicas, pero también puedes tener un modelo sustentable tú en tu vida diaria, en tu casa, en general. ¿Qué nos podrías decir? Pues desde que empezamos con la Fundación para el Desarrollo Sustentable, justamente nos encontramos que había que contestar esa pregunta que me haces, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue generar 5 pasos, 5 sencillos pasos. Y así hemos dado algunas conferencias, capacitaciones en escuelas, así, ¿no? Y básicamente es un esfuerzo de hacer 5 cosas cotidianamente. Voy a ver si me acuerdo de ellas. La primera es que cuidemos el agua, ¿no? Porque el agua es vida. Entonces, el hecho que la desperdiciemos, que la malutilicemos, que no la tratemos, los que pertenecen a organismos de administración del agua, el que la contaminemos, ¿sí? Pues es matar la vida, ¿no? Entonces, lo primero es cuidar el agua. Segundo es ahorrar energía, ¿sí? Cada watt que utilizas de electricidad es un golpe a tu bolsillo y al bolsillo del país. La energía en México está subsidiada. Entonces, si yo no ahorro energía, no ahorro a mi economía familiar ni le ahorro tampoco al país, ¿no? Si la desperdicio. Entonces hay que tener mucho cuidado en los aparatos que tenemos en casa, en cómo le damos el uso a la energía, la temporada en la que usamos más energía, o sea, hacer ese esfuerzo de eficiencia energética porque eso nos reditúa en nuestro bolsillo y en el bolsillo del país. El tercer aspecto que hay que cuidar es la alimentación, ¿sí? Cuida tu alimentación, o come sanamente, ¿no? Que eso es, digamos, como se frasea, comer sanamente, porque eso implica, pues, un tema de riesgo país a nivel de salud, ¿no? Ahorita México tiene una pandemia enorme de diabetes infantil y de diabetes en adultos. Eso te genera un gasto adicional en el costo de vida de tu familia, te genera luego un problema médico hospitalario y luego te va a generar un tema pues, de andar buscando un trasplante o que tu vida se termine antes de tiempo. Entonces, sí es muy importante el comer sanamente, ¿no? En este esquema de sustentabilidad. El cuarto punto, ¿sí? Es el separar la basura, ¿sí? Que también es una cosa bien sencilla que no hacemos. Y que decimos, no, es que en el basurero o en el camión recolector me la juntan, ¿no? ¿De qué sirve que yo la separe? Bueno, cuando tú separas la basura entre orgánica e inorgánica, por lo menos, así lo básico, básico que es que tengas un bote para la orgánica y un bote para la inorgánica, ¿sí? Tienes la posibilidad de que esos materiales transiten en la revoltura de qué hace el camión de la basura si no tienes un, un sistema de recolección separada, transiten de forma separada porque van en bolsas distintas. Cuando llega al relleno sanitario, o al basurero, al basurón o a donde se deposite, ahí hay personas que, aunque no lo creamos, existen, viven familias del aprovechamiento de tu basura, porque para ellos son materiales que son reciclables y tienen un valor de mercado. Una ciudad moderna tiene un sistema de recolección separada de basura, ¿no? Una ciudad antigua del siglo pasado, como muchos que tenemos en el país, o de la época de la conquista, también tiene ese problema. Una ciudad prehispánica tenía una separación de residuos, ¿no? Entonces hay que retomar eso, hay que separar nuestra basura por un orden personal. También eso te permite ver qué tanto consumes, qué consumes, qué materiales de lo que consumes son reciclables y los puedes tú empezar a trabajar o empezar a reusar o vender, acumular y vender, etcétera. Y el último punto,
que es un punto bien importante, es pensar en México. O sea, cuando tomes una decisión, cuando tengas que tomar alguna acción, cuando tengas que hacer algo, primero piensa en la colectividad y después piensa en la individualidad, ¿sí? ¿Qué le conviene más a mi país? No qué me conviene más a mí, ¿sí? Si lo que te conviene más a ti también le conviene al país, eso es lo que hay que hacer. Pero si lo que te conviene a ti va en contra de lo que le conviene al país, pues estás dándole un tiro a tu propia existencia, pues porque a fin de cuentas esos negativos se van acumulando y tenemos una crisis como la tenemos pues ahora en muchos rubros, ¿no? Entonces, esas pequeñas decisiones que tomas tú en tu vida cotidiana, si las piensas, si piensas en México, ¿sí? Las vas a tomar de mejor forma. Entonces, son esos 5 pasos, ¿no? O sea, ¿quieres ser sustentable en tu vida? 1, cuida el agua. 2, ahorra la energía. 3, separa la basura. 4, come sanamente. Y 5, piensa en México, ¿no? Y ya con eso, si haces esas 5 cosas día a día, vas a estar en la senda de la sustentabilidad en tu esfuerzo personal, ¿no? Microcosmos tuyo, pero en esa suma de muchos esfuerzos en lo micro, pues se van haciendo los grandes cambios. Sí, de Y, acuerdo. ¿no? Están buenísimos los 5 pasos, ¿eh? Ojalá que a alguien les llegue de los que tienen la oportunidad de ver esta entrevista contigo y que se pueda aprovechar y empezar un cambio. O sea, el cambio no lo inicia ningún gobierno, el cambio no lo inicia ninguna organización, el cambio lo inicia uno propio, uno mismo, es el que tiene que hacer el cambio, ¿no? Y como tú dices, tomando el ejemplo de la basura, ¿no? De que primero empiezas a separar de orgánico e inorgánico, es dar un primer paso y después el paso 2 y ya a lo mejor ya está separando por qué se puede reciclar, lo que no, qué es orgánico y cosas así. Sí, Hilario, no me queda nada más que darte las gracias. Gracias, tío. Realmente qué amable por brindarnos este tiempo y pues enhorabuena. Mis mejores deseos para ti en los proyectos que emprendas y ahí estamos. Y a mí con mucho gusto cuando lo requieras. Me interesa mucho tu programa. Voy a estar muy pendiente de lo que publiques. Y cuando tengas temas en donde quieras pues, que participe yo con alguna opinión humilde ahí de lo que medio sé o lo que entiendo, pues cuenta con eso, ¿no? Y con mi colaboración cuando tú gustes. Te lo agradezco y te tomaremos la palabra, ¿eh? Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, tío. Hasta luego. Gracias, amigos de la caja. Estamos con Hilario Valenzuela. Nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias.